este módulo como intitulado Tendencias de Innovación y Justicia Digital. Vamos a dar inicio con las palabras de la doctora Victoria Alsina y me voy a permitir darles una breve semblanza curricular para escuchar después su muy interesante ponencia. La doctora Alsina es directora académica en el NYU Center for Urban Science and Progress y lidera proyectos en Harvard y también en NYU. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad Pompeu Fabra, hizo su máster en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Dirección Pública por la Escuela de Negocios CESADE. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra. Ella ha coordinado cursos masivos en línea sobre justicia abierta mediante el uso de tecnologías como inteligencia artificial, blockchain y big data. Es profesora investigadora del Departamento de Tecnología, Cultura y Sociedad de la Escuela de Ingeniería Tandon e investigadora senior en el Laboratorio de Gobernanza de la NYU. Actualmente lidera una investigación sobre crowd law en el Ash Center for Democratic Governance and Innovation en Harvard y en Mossavar Rahmani Center for Business and Government en Harvard lidera dos proyectos, Creating New Conceptual and Analytical Frameworks to Study Public-Private Collaboration y Collaborative Governance and Urban Transformation. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle uso de la palabra a la doctora Alsina para que nos ilustre con su muy interesante ponencia. Adelante, Victoria, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los organizadores, a don Guillermo, a Laura, a Pedro y a todos los que hoy se unen para inaugurar una fantástica ocasión de mantener unas conversaciones, unas sesiones sobre temáticas muy, muy relevantes. Y yo quería compartirles algunas reflexiones después de haber trabajado precisamente en todo lo que es el ámbito de la justicia abierta y cómo la tecnología tiene la capacidad de mejorar, revolucionar, cambiar, abrir nuevas oportunidades en este espacio, pero también presenta algunos retos y algunas contradicciones que es importante que todos reflexionemos de manera conjunta. Muy bien, cuando hablamos de tecnología y justicia, ¿no? Estamos frente a una disyuntiva interesante, porque en función de en qué acto estés, con quién hables, en qué espacio te muevas, hay una cierta tentación a que quede claro o que pensemos que estamos en un mundo de posibilidades infinitas en el ámbito tecnológico. Cuando hablamos de gobierno abierto o justicia abierta, ¿cómo lo definimos? Hay una primera definición que todos asociamos, que es la lucha contra la corrupción. Está bien, gobierno abierto, justicia abierta ayuda a luchar contra la corrupción, pero no solamente es eso, hay que ir más lejos que eso. A partir de ahí, una segunda tentación cuando definimos gobierno abierto, justicia abierta, es definirlo con esta letrita, la letra E, ¿no?, de electrónico, y hablamos de e-government o e-justice, ¿no?, e-gobierno, e-justicia, que viene a querernos decir que es la aplicación automática de la tecnología que va a permitir que seamos más abiertos, pero como todos los que estamos en las instituciones públicas sabemos que una traslación automática de lo que estamos haciendo no tiene ningún tipo de sentido y tampoco es viable, pues ya podemos intuir que va más lejos de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, y va más lejos de lo que es tecnificar los procesos. En este marco aparecen algunas palabras relevantes. Primeramente es la de transparencia, ¿no? Esta es una de las primeras grandes dimensiones del gobierno abierto, la transparencia, y esto en la justicia vamos a ver que tiene muchas aplicaciones. Hablamos también de los datos abiertos, del open data, ¿no? Estos datos que se abren y se ponen a disposición del público, se ha entendido en sentido global, ciudadanos, empresas, otras administraciones, etcétera, etcétera. Y hablamos de participación y colaboración. Estas serían las grandes dimensiones cuando hablamos de justicia abierta o gobierno abierto. Cómo podemos ser más transparentes, cómo podemos abrir datos y cómo podemos aumentar los mecanismos de participación. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que todas las iniciativas, ya sean en el mundo gubernamental o en el mundo jurídico, que han intentado involucrar más a los expertos, a los ciudadanos, a los profesionales
profesionales interesados en el campo, etcétera, etcétera, han presentado 3 limitaciones que son muy importantes y que a mí me gustaría compartir con ustedes. La primera limitación es que estas iniciativas de participación se han focalizado mucho, estas iniciativas de apertura, diría también en general, se han focalizado mucho en recolectar opiniones o preferencias de las personas. Y en este caso, eso está bien, nada que objetar, recolectar opiniones y preferencias está bien, pero podemos ir un poquito más lejos, ¿no? Paso a la segunda limitación. Todos nuestros sistemas se han focalizado mucho también en mejorar la legitimidad del sistema cuando hemos intentado abrirnos, ¿no? Con esta transparencia, datos abiertos, participación, colaboración. Esto está bien. ¿Quién no va a decir o no va a estar de acuerdo que mejorar la legitimidad es importante? Pero en este sentido, ¿cuál es la limitación? La limitación es que, aparte de mejorar la legitimidad, tenemos la capacidad de mejorar la eficiencia del sistema. Y como abrirnos requiere muchos esfuerzos y requiere cambiar muchas normas y requiere cambiar cómo trabajamos, y esto es muy costoso a todos los niveles, no solo lo podemos legitimar en términos de legitimidad, ¿no? Y huelga la redundancia, hay que hacerlo también en términos de eficiencia. Y finalmente, estarán de acuerdo conmigo que una tercera limitación importante en este marco es que nos hemos concentrado mucho o nos hemos concentrado muy poco, diría en este caso, precisamente en ver cómo podemos digerir toda esta información que recolectamos en el momento en que nos abrimos, ¿no? Y todos tendremos en mente múltiples sistemas judiciales, sistemas legislativos, poderes ejecutivos que han muerto de indigestión cuando se han abierto y han empezado a agrupar más información y a intentar recopilar pues bueno, más inputs de la ciudadanía. Pues de todas esas dimensiones que hemos visto, la que tiene más potencial es la de datos abiertos, porque nosotros cuando trabajamos en nuestros sistemas judiciales producimos una gran cantidad de datos y en este sentido estos datos se pueden recolectar de manera ordenada, analizarlos, visualizarlos y a partir de ahí aprender de cómo hacemos las cosas y de cuáles son las potencialidades de lo que podemos hacer, ¿no? Y a partir de ahí mejorar el sistema legal. Cuando hablamos de datos abiertos, no solo hablamos de estos derechos, sino que se añade una complejidad añadida que es qué tecnología utilizamos para hacerlo realidad. Y en este sentido, cuando hablamos de datos abiertos, hay que diferenciar 2 retos, ¿no? Por un lado, lo que necesitamos a nivel técnico para abrir estos datos y después lo que necesitamos legislar o cambiar en las legislaciones vigentes para poder hacer esta información fácil de compartir, con lo cual hay el reto tecnológico y el reto jurídico de implementar lo que estoy compartiendo con ustedes. ¿Cómo podemos mejorar el sistema judicial? Disculpen, a través de la justicia abierta, aumentando su eficiencia. Pues bien, si tenemos datos abiertos, podemos, por ejemplo, identificar muy fácilmente los juzgados, los jueces y las dependencias judiciales que están saturadas y ver el flujo de esta saturación a lo largo del tiempo. Podemos detectar disparidades en la aplicación de jurisprudencia en los diferentes casos y en los diferentes ámbitos. Y eso lo podemos hacer por geografías, por temas y por muchas otras variables. Y eso puede permitirnos también hacer una mejor distribución del presupuesto. Y en particular, en el caso de la legitimidad, es importante diferenciar la legitimidad formal de la legitimidad funcional. La formal tiene que ver con, por ejemplo, cómo mejorar a través de estos datos y estas estrategias la mejora de los procesos por los que seleccionamos los jueces, la asignación de casos, etcétera, etcétera. Y la funcional tiene que ver, bueno, en un tipo de confianza que se construye a lo largo del tiempo si se han hecho las cosas bien. Muchas gracias a todos, un honor estar aquí con ustedes y quedo a su disposición ahora o por servicio postventa.